Quien cree en Yeshua capacita a los discípulos de Jehová para el reino milenial. Quien cree en Yeshua capacita a los discípulos de Jehová para el reino milenial. Quien cree en Yeshua capacita a los discípulos de Jehová para el reino milenial. Quien cree en Yeshua capacita a los discípulos de Jehová para el reino milenial. Quien cree en Yeshua capacita a los discípulos de Jehová para el reino milenial. Quien cree en Yeshua capacita a los discípulos de Jehová para el reino milenial. Bienvenidos, preciosos reyes y reinas santos de Jehová, a este tercer Shabbat de este segundo mes bíblico para la gloria de Jehová. Nos hemos reunido para tener comunión con el Padre amado en este día de victoria, y por eso comenzamos con la oración de apertura para darle gracias a Jehová por haber hecho este día santo. Te alabamos, Padre Santo, te alabamos, Jehová bendito, porque solamente tú eres bueno, solamente tú nos has llenado de tu misericordia, y tú eres misericordia, tú eres amor, tú eres sagrado, tú eres santo, y por eso quiere que también tus hijos amados sean santos y vivan este día en plenitud contigo, que vivan este día en la gloria contigo, teniendo comunión perfecta. Por eso has apartado este día para tener uso exclusivo de toda la palabra de Jehová para cada uno de nosotros. Por eso nos has hecho santos como tú, por eso nos has hecho apartados, y así venimos hoy, Señor, ante tu altar. Venimos hoy ante este día santo que has hecho para tener y recibir de ti toda la revelación, toda la palabra de vida, todo el logo que tú nos quieres dar, todo el rema, porque tú a través de tu Hijo amado nos has dado vida y vida eterna, y por eso nos has guiado con el Ruaj HaKodesh para poder saber y conocer tus días, tu fecha, y este día apartado, este día Shabbat santificado, lo vivimos en la plena gloria con la perfecta creencia y sabiendo que tú estás con nosotros, con nuestra familia santa y con todos aquellos, Señor, que nos reunimos para celebrar este día con gozo y con alegría. Por eso decimos que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Feliz Shabbat Shalom. Feliz Shabbat Shalom. Damos apertura a este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Iniciando la hermenéutica de hoy con la primera lectura, está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versos del 1 al 7. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargos de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría, y les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, que era un prosélito de Antioquía,
Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Amén. El salmo es el 33 y los versos son 1 y 2, 4 y 5, 18 y 19. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Buenos, festejen al Señor, pues los justos le deben alabar. Denle gracias tocando la guitarra y al son del arpa entónenle canciones. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Pues recta es la palabra del Señor y verdad toda obra de sus manos. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su gracia. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Está el ojo del Señor sobre los que le temen y sobre los que esperan en su amor, para arrancar su vida de la muerte y darles vida en momentos de hambruna. Amén. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 9. Se han acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres, y que sin embargo es preciosa para Dios que la escogió. También ustedes, como piedras vivas, se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Dice la Escritura: yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Ustedes, pues, que creen, recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en la piedra angular, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer. Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Pero ustedes son una
raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. El Evangelio es de Juan, capítulo 14, versos del 1 al 12. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes, para ir a donde yo voy. Ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces, Felipe? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre, que permanece en mí, hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto. O si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Amén. A continuación, la ley espiritual y el complemento de citas bíblicas. En la ley espiritual tenemos a Juan capítulo 14, verso 12. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. En la primera lectura tenemos a Hechos capítulo 6, verso 7. La palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. En la segunda lectura, primera de Pedro capítulo 2, el verso es el 9. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El Salmo 33, el verso es el 18 y el 19. Está el ojo del Señor sobre los que le temen y sobre los que esperan en su amor, para arrancar su vida de la muerte y darles vida en momentos de hambruna. La ley y complemento sin referencias de citas bíblicas se lee así. En verdad les digo, el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. La palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente, e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Está el ojo del Señor sobre los que le temen y sobre los que esperan en su amor, para arrancar su vida de la muerte y darles vida en momentos de hambruna. El título de la hermenéutica del día de hoy dice: quien cree en Yeshua capacita a los discípulos de Jehová para el reino milenial. Amén. Continuamos con la introducción de esta hermenéutica del día de hoy. Cuando pensamos en poder hacer las mismas cosas que Yeshua HaMashiach en una escala mayor, porque Él está con el Padre, inmediatamente imaginamos que estamos sacando demonios, sanando enfermos, levantando muertos, caminando sobre las aguas o multiplicando los alimentos.
centramos nuestra aspiración en las obras sobrenaturales. Es precisamente lo que admiramos de los atletas de alta competencia. Quedamos maravillados con las destrezas que logran desarrollar haciendo posible lo imposible para cualquier persona común. Básicamente, ninguno contempla como un acto heroico, trascendental y sobrehumano el hecho de ser predicadores de la buena nueva de salvación, ejerciendo la labor de comunicar la poderosa palabra de Jehová Dios, al igual que lo hacía nuestro amado Yeshua HaMashiach. El común piensa que la predicación es un acto ordinario, que no tiene nada espectacular. Total, hablar es algo que todos podemos hacer, aunque no sea la palabra del justo juez. Por inverosímil que parezca, predicar o no la palabra de Jehová Dios es lo que define el marco moral que edifica o destruye a toda la sociedad humana. Desde la antigüedad y hasta nuestros días, el código ético moral que fundamenta el derecho y la justicia de la Carta Magna de casi todas las naciones del mundo tiene como modelo precursor el Decálogo, de las 10 palabras o 10 mandamientos de la ley de Jehová Dios, comunicada por Moisés en la Biblia. Oseas 4:6 dice: mi pueblo languidece por falta de conocimiento, y como tú has dejado que se pierda el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mi ley, y también yo me olvidaré de tus hijos. Según la versión Nueva Biblia Viva, es así: mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí. Perece por no seguir mis instrucciones. Y es todo por culpa de ustedes, sacerdotes, pues ustedes mismos han rehusado conocerme. Por lo tanto, yo rehúso reconocerlos como mis sacerdotes. Siendo que han olvidado mis instrucciones, yo me olvidaré de bendecir a tus hijos. Cabe resaltar que la historia menciona que las familias con mayor trascendencia que han generado progreso social y económico de los países, con hombres y mujeres insignes de generación en generación, son aquellos que practican con total devoción la instrucción de la palabra de Jehová Dios en las distintas generaciones de la historia. Por el contrario, sucede todo lo opuesto con las familias que se oponen con total rebeldía a la instrucción de la palabra de Jehová. De generación en generación son causantes de la degradación de la sociedad. El Salmo 34, en los versos del 12 al 15, nos dice: vengan hijos y pónganme atención. Quiero enseñarles el temor del Señor. ¿Cuál es el hombre que anhela vivir y desea gozar días felices? Guarda tu lengua del mal, tus labios de palabras mentirosas. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y ponte a perseguirla. Por definición, palabra significa producción de cosas materiales, ya sean cosas malas o buenas, las que circundan nuestras vidas, al igual que las personas que nos rodean, sean malas o buenas. Todo es resultado de las palabras salidas de nuestra boca. El punto fuerte inequívoco del ministerio de Yeshua HaMashiach consiste en enseñarnos la palabra de Jehová Dios. Juan 12:49 nos dice: porque yo no hablo por mi cuenta, el Padre que me ha enviado es quien me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Nada hay más fructífero que comunicar la palabra de Jehová Dios, que trae liberación, salvación y prosperidad. Cada vez que la hablamos, es el Todopoderoso mismo fluyendo de nuestras bocas, impactando los espíritus de quienes nos escuchan, para que se arrepientan, pasando de muerte a vida. Fundamentalmente, el primer libro del Génesis, el Bereshit, nos deja claro estas cosas,
cuando afirma lo siguiente en el capítulo 1, verso 3. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Lo que Jehová Dios habla se materializa. Este es el mayor acto sobrenatural que podemos hacer. Los milagros de Yeshua son una habilidad secundaria que viene por causa de hablar la palabra de vida del justo juez, el único Dios vivo, Jehová de los ejércitos. La piedra, por función, es el mejor material que existe en la tierra para grabar audio. Están contenidas en pendrive, cintas, discos, compactos y acetatos en forma de surcos milimétricos que contienen el grabado. Nosotros estamos llamados a ser piedras vivas que tienen grabado no solo los 10 mandamientos, sino toda la instrucción y la reproduce a diario. En el Evangelio de hoy, la buena noticia consiste en que Yeshua HaMashiach ha preparado la casa donde va a vivir su novia que le sirve, a quien va a venir a buscar su eclesía. Es la que está ejecutando el propósito de la gran comisión para darle un sitial de honor en la Jerusalén celestial. Sin embargo, el camino, la verdad y la vida para el destino que promete consiste en vivir en esta tierra, sumergidos en su pasión, para experimentar su muerte en nuestra carne, siendo vivificados en nuestros espíritus por el Ruach HaKodesh, para ser efectivos en la transmisión de su obra, comunicando la palabra de Jehová con autoridad y poder. Siguiendo con la primera lectura, constataremos que todo servicio en el cuerpo de Cristo reviste de honra y requiere de estar lleno del Espíritu Santo para realizar una obra de edificación para el cuerpo de Cristo. Indistintamente del trasfondo judío o griego, la palabra de Jehová aplica sus promesas a toda la eclesía por igual, sustentándole del alimento espiritual y físico. Continuando con la segunda lectura, apreciaremos cómo Yeshua HaMashiach había sido considerado como una persona sin importancia entre las autoridades judías y griegas, porque al igual que en la época actual, se considera que una persona corriente es aquel que transmite fielmente la palabra del Dios Altísimo. Para quienes obedecemos sus enseñanzas, nos vamos constituyendo en el reino de reyes y sacerdotes santos que tienen en común con Yeshua haber sido rechazados por el mundo y sus deseos para ser constituidos en la nación santa, en el reino milenial y en el reino definitivo. Finalmente, el Salmo de hoy nos revela y hace reflexionar que Jehová Dios renueva su espíritu en el vientre, término conocido como misericordia, solo en aquellos que deciden vivir practicando la instrucción de su palabra, que es fuente de vida. Este cántico nos muestra que por obedecer e impartir su palabra, somos investidos por su espíritu, que nos confiere poder y autoridad para poder llevar a cabo su obra encomendada a su eclesía consagrada. Dispónganse a iniciar la fiesta de Jehová, este Shabbat semanal, con el banquete de la palabra de vida que desarrollaremos a continuación. Amén. El Evangelio es de Juan, capítulo 14, verso del 1 al 12. Diagnóstico. El propósito de este Evangelio está en Juan, capítulo 20, verso 31. Crean que Yeshua es el HaMashiach, el Hijo de Jehová, y para que creyendo tengan vida por medio de él. La lectura del día de hoy comprende el discurso de despedida de Yeshua, contemplado en los capítulos del 13 al 17, donde explica eventos que han de ocurrir de su muerte, resurrección y ascensión, describiendo eventos antes que ocurrieran. En el capítulo 13, Yeshua reunió a los discípulos en el cuarto de arriba para la cena de despedida,
Los discípulos sabían del conflicto de Yeshua con las autoridades judías y el peligro que presentaba. Yeshua comenzó por lavarle los pies a los discípulos, modelando el ministerio de uno que sirve. Capítulo 13, versos del 1 al 20. Después predijo su traición por parte de Judas, mandándole que saliera en la noche para cumplir su maldad. Finalmente habló de su glorificación, que significaba su muerte, en el capítulo 13, verso del 31 al 33. Mandó a los discípulos a que se amaran unos a otros, como él los había amado, en el capítulo 13, verso del 34 al 35, y predijo la negación de Pedro en el capítulo 13, verso del 36 al 38. Yeshua se dirige a sus discípulos en este capítulo 14 enseñando el camino hacia el Padre para aclarar la oscuridad, llenándolos de esperanza para el propósito y destino que les espera, al que permanece a su lado guardando su palabra. En este capítulo se repiten 7 veces la palabra creer y 5 veces la palabra conocer, gran significado para la eclesía. El verso 1, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. Es un mandamiento. Nosotros tomamos la decisión de estar turbados o no, por no tener la shalom, al no pensar como Jehová piensa, por no tener la palabra de Jehová presente, al no estar enfocado en la mentalidad de reino. Estás turbado. Estás turbado cuando vives en circunstancias, tribulaciones, persecuciones y pruebas sin tener el enfoque en Jehová, que perteneces a su gobierno, le representa, tiene su provisión, cuido, cultivo y amor por obedecerle como novia de su Hijo amado Yeshua HaMashiach. Eres también hija de Jehová. Les ha hablado de traición y de muerte en el capítulo 13, verso del 21 al 30, y se ha conmovido en el espíritu Yeshua en el capítulo 13, verso 21, sabiendo que uno de ellos le entregará. Se encuentra Judas en medio de la traición en el capítulo 13, verso 30. También les ha dicho, estaré poco con ustedes, donde yo voy, ustedes no pueden venir, en el verso 33. Pero les da la orden en el verso 1b, crean en Dios, es un mandato, y crean también en mí, es un mandato. Yeshua ordena a sus discípulos creer, tener fe, fidelidad, emuná, obedecer a su palabra, para asegurarles las cosas que esperan, para convencerles de cosas no vistas, como nos lo dice Hebreos 11:1. Así como la fe de Abraham, que lo llevó a obedecer siguiendo a Jehová sin conocer su destino. Hebreos 11, versos del 8 al 12. Por mantenerse en fidelidad, fue bendecido, creando de él una gran nación, Israel, pueblo gobernado por Jehová. Es así como Yeshua bendice a sus discípulos. Romanos 8, 28 al 31 nos lo dice así Pablo. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Y pues a los que Él eligió los llamó, a los que llamó los hizo justos y santos, a los que hizo justos y santos les da la gloria. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Continúa con el verso 2 y 3. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Habitaciones, moradas del griego monai, es morada, habitación, un lugar donde habitar, por tener una comunión íntima. Viene del sustantivo del verbo meno, traducido
como permanecer o permaneciente, utilizado en este evangelio para describir relaciones con fuertes de intimidad. Relaciones fuertes de intimidad. Deuteronomio 1 del 29 al 33 nos lo dice. Entonces yo le dije, no teman ni tengan miedo de ellos. Jehová nuestro Dios, que los conduce a ustedes, peleará por ustedes como ya lo hizo en Egipto y en el desierto. Han visto cómo los llevó durante todo el camino, como un padre lleva a su hijo hasta que llegamos a este lugar. Pero ni aun así creyeron a Jehová, nuestro Dios. Él, sin embargo, era quien había ido delante de ustedes durante todo el viaje, enseñándoles los sitios donde debían levantar su campamento, señalándoles el camino de noche con la columna de fuego y de día con la nube. Yeshua va a la tierra prometida antes que los discípulos para prepararles un lugar, una morada permanente donde habita el Padre, el Hijo y los discípulos que los aman, porque guardan su palabra, como lo dice más adelante a Judas, no el Iscariote, en Juan 14:23. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. Versos del 4 al 6 continúa. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Los apóstoles eran galileos, no eran maestros de la ley. Yeshua trata la incredulidad de Tomás, la acción voluntaria de negar la fidelidad al testimonio transmitido por Yeshua HaMashiach. Tomás no comprende, pero está dispuesto a ser avergonzado y preguntar para poder comprender. Yo soy ego eimi en este evangelio. Se menciona en el capítulo 6, verso 35, en el capítulo 8, verso 12, en el capítulo 9, verso 5, en el capítulo 10, verso 7, en el capítulo 11, verso 25, en el capítulo 15, verso 1. Yo soy. Es el nombre de Jehová Dios y también lo vemos en Éxodo, capítulo 3, verso 14. Yo soy el camino. Yeshua es la palabra completa de Jehová. Yeshua es la ofrenda perfecta al Padre. El que tiene comunión con Jehová es la albacea de toda la palabra. Tiene las células idénticas a la del Padre. Yeshua es el camino que Jehová ha planeado para la salvación por medio de su sangre. Hebreos 10 del 19-20 nos los confirma. Así pues, hermanos, no podemos dudar de que hemos entrado en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Él nos abrió este camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, su carne. Yo soy la verdad. Yeshua es la verdad personificada. Nos deja su Ruach HaKodesh. Yeshua es la palabra completa de Jehová. Tenemos logo y tenemos rema. Lo vemos en el capítulo 8, verso 32, capítulo 14, verso 17, capítulo 15, verso 26, capítulo 16, verso 13 de este mismo evangelio. Yeshua es testimonio de la verdad del Padre por tener una relación íntima con el Padre. Amar a Jehová por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, como nos lo dice en Marcos capítulo 12, versos del 29 al 31. Yeshua dio testimonio de la verdad, palabra completa de Jehová. No la cambió, porque la verdad es el nivel máximo de realidad que no puede ser cambiado. La palabra de Jehová tiene valor absoluto. Lo relativo sabemos que no es verdad. Su palabra es la verdad, nos lo dice en capítulo 17, verso 17. No cambia y se debe obedecer completamente. Yeshua está lleno de verdad, nos lo dice en el capítulo 1, verso 14. Siempre dice la verdad, nos lo dice en el capítulo 8, versos del 45 al 46. Testifica a la verdad.
capítulo 18, verso 37. Cuando Yeshua se va, el Espíritu de la verdad vuelve para estar con nosotros, capítulo 16, verso 7 y verso 13. Yo soy la vida, fuente de vida, creador, portador de la semilla, sembrador, habita en un lugar santísimo donde procrea la vida. Ahí resguarda la genética original del Padre, al mantener una relación con el Padre por cobertura, revelación y comunión. Vida es aquello por lo cual un ser creado disfruta del lugar en el que es creado, en el que el Creador lo ha puesto. Jehová sopló aliento de vida, lo vemos en Génesis capítulo 2, verso 7. Lo contrario a la vida es muerte, separado de él, por vivir en pecado y rebeldía con el Creador, al no ajustarse a su palabra que da vida y paz. Efesios 2, del 1 al 3, nos dice: ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el Espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. De ellos éramos también nosotros y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo los deseos y propósitos de la carne, gente reprobada como los demás. No hay otra manera de acercarse a Jehová si no es por su misma palabra, que se hizo carne y vivió entre nosotros. La verdad de Jehová y la vida en Jehová están encarnadas en Yeshua, y todo el que obedece a Yeshua, guiado por el Ruach HaKodesh. En los versos 7 al 9 nos dice lo siguiente: si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? Yeshua le dice que es la representación perfecta de Jehová. Conocer a Yeshua es conocer al Padre. Es el eterno Hijo de Jehová. Aquí incluye el verbo conocer, intimar, del verbo yadá. Tiene que ver con percepción mediante el oído, el ojo y el tacto. Y nos los explica en 1 de Juan 1, del 1 al 2. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida, porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna, hablamos de ella y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. La fe entra por el oír y el oír la palabra de Jehová. Nos convertimos en testigos por ver y por hacer Shema. Se testimonia en lo que hemos creído. En el significado hebreo de esta palabra, conocer, a una persona significa una relación con esa persona y actuar en consecuencia atendiendo a esa persona. Incluso puede tener la sección de una relación de intimidad, incluso de una relación sexual. En Génesis capítulo 4, verso 1, cuando Adán conoce, es del verbo yadad, a Eva, es porque también ha tenido un contacto directo o relación sexual con ella. En Génesis capítulo 18, verso 19, Jehová dice que conoce a Abraham, se preocupa por él, por haberle escogido de entre los hombres y se aseguró de cumplir el pacto. Le llamó, eligió, le hizo justo y santo y le glorificó. Jehová le conoce, tiene una relación íntima, le trata personalmente, es el concepto paralelo a santificar. Jeremías 1:5 nos dice: antes de formarte en el seno de tu madre ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. El uso y acepción de la palabra que tenemos en nuestro idioma y cultura, entendiendo el conocer como el hecho intelectual de saber algo,
o de saber cierta información, de saber quién es cierta persona, no es lo mismo en el sentido hebreo de la palabra conocer, como una relación íntima con Jehová, que resulta en acción de obediencia hacia Él. Oseas 6:6 nos dice, traducido como, ¿por qué misericordia quiero y no sacrificio, y obediencia a Dios más que holocaustos? El que conoce a Jehová le obedece. En este evangelio, antes, Yeshua proclamó que sus obras y palabras eran las del Padre. Lo vemos en Juan capítulo 8, verso 28. Y añadió, cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que solo digo lo que el Padre me ha enseñado. También les pidió a sus discípulos que vieran la unión entre Él y el Padre a través de sus obras, y lo vemos en el capítulo 10 de este Evangelio, en los versos 37 y 38. Si yo no hago las obras del Padre, no me crean, pero si las hago, si no me creen a mí, crean en esas obras, para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Continuamos con los versos 10 al 11. Pregunta, ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño esto, no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto. O si no, créanlo por las obras mismas. Yeshua construye un nivel más elevado. Dice, necesitan hacerlo. Hace énfasis en la comunión íntima, que lleva a la identidad. Habla con la autoridad y poder del que le manda. Esto solo funciona si el emisario tiene una fuerte relación íntima con el que le manda. Comprende en el espíritu, alma y en el cuerpo y es fiel al cumplir su voluntad. Menos, yo habito, permanezco, vivo, quedarse en el Padre, el Hijo permanece en el Padre y el Padre permanece en el Hijo y obra a través de él. No solo las palabras escritas, logos, sino palabras habladas que producen rema, dan un fruto visible. En este evangelio se refiere a los milagros de Yeshua como señales y lo vemos en el capítulo 2, verso 11, en el capítulo 4, verso 54, en el capítulo 6, verso 2, entre otros, que confirman la autoridad espiritual de Yeshua y al Padre que vive en Yeshua porque le conoce y hace acciones obedientes en función de lo encomendado. Los milagros como confirmación que solo en Yeshua hay salvación. En el poder de su sangre hay salvación. Es lo importante en la transmisión del mensaje de la buena nueva. En el verso 12 nos dice, en verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Es la ley espiritual de esta hermenéutica. Dada la magnitud de las señales que Yeshua ha demostrado desde los capítulos 2 al 11, es fácil comprender que el misterio terrenal de Yeshua en la tierra no fue separado de la obediencia plena al Padre por tener su mismo espíritu. La promesa se dirige de un modo general a todo el que cree, y no solo a algunos privilegiados de esta expresión, de modo que son muy escasos los que verdaderamente creen u obedecen. Hacen obras mayores, erga meisona, referida a los que obedecen, se encuentra solo en este texto y aparece solo otra vez en Juan capítulo 5, verso 20, referida al obrar del Maestro Yeshua. ¿Cuáles son las obras de Cristo a las que se refiere? Son obras que manifiestan al Padre y así muestran que Yeshua está unido a Él. Pero la obra de Yeshua por excelencia es la revelación de su palabra.
que presenta en síntesis el misterio de Cristo en la transmisión de la buena nueva de salvación. La unión entre Yeshua y el Padre se manifiesta en el obrar de Yeshua, que invita a la fe, porque sus obras son las obras del Padre. Pero el conocimiento que brinda Yeshua en su obra reveladora es el conocimiento del amor de Jehová, porque tanto amó Jehová al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida, todo el que le obedezca a él tenga vida. Y ese amor se hizo plenamente manifiesto cuando Yeshua nos amó hasta la plenitud, como lo vemos en el capítulo 13, verso 1. Esta revelación plena del amor de Jehová en la persona de Cristo es la que provoca la verdadera fe. Los que obedecen participan de esta obra cuando ellos también provocan la fe de otros. Así se dice explícitamente en el capítulo 17, verso 20b. A través de la palabra de hecho, otros creerán. Eso es lo que sugieren estos versos, donde las obras de Cristo se ligan a la manifestación del Padre, como lo vemos en el verso 8, y luego se hace referencia a las obras de los que obedecen en el verso 12. En el capítulo 17, verso 3, y en el capítulo 3, verso 16, se observa el obrar de Yeshua, su misión. Se describe como una comunicación de vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en exceso. Nos dice en el capítulo 10, verso del 10b. Pero esta comunicación de vida está ligada a la obra reveladora y por eso es acogida a través de la fe, para que todo el que crea en él tenga vida, como nos lo dice en el capítulo 3, verso 16, ya que el que cree en el Hijo tiene vida. También nos lo dice en el capítulo 3, verso 36, ha pasado de la muerte a la vida, nos lo dice en el capítulo 5, verso 24. Es decir, no se trata solo de una vida futura, sino de un nivel superior de vida que alcanza a los que obedecen por la fe. De modo que estando en el mundo, como nos lo dice en el capítulo 17, verso 11a y 15, ya no son del mundo, como nos lo dice en el capítulo 17, verso 16. Las obras están relacionadas con la comunicación de la vida. Yeshua afirma, las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí, capítulo 10, verso 25. Este testimonio no es aceptado por los que no son sus ovejas, capítulo 10, versos 26 y 27, mientras a sus ovejas Yeshua da la vida eterna, capítulo 10, verso 28. Las obras de los que obedecen se colocan en paralelismo con las obras de Yeshua. Yeshua anuncia, si guardaron mi palabra, también guardarán la palabra de ustedes, capítulo 15, verso 20c. Y así como el que escucha la palabra de Cristo tiene vida eterna, capítulo 5, verso 24, Yeshua anuncia que otros creerán a través de la palabra de los creyentes, capítulo 17, verso 20. Y Yeshua pide al Padre que los creyentes, los que obedecen, en ellos para que el mundo crea, capítulo 17, verso 21. La expresión mayores se utiliza para hacer una comparación que no se aprecia con el modo habitual de pensar de los hombres. Así, el que se haga pequeño como un niño, este es el mayor en el reino de los cielos, Mateo capítulo 18, verso 4. Y el más pequeño entre ustedes, ese es el mayor, Lucas capítulo 9, verso 48. El obrar de Cristo, comunicando la vida a los que obedecen, obrar donde el Padre, capítulo 17, verso 20, capítulo 10, verso 25 al 29, es el testimonio mayor que Jehová da acerca de su Hijo. Se usa el verbo teleion, llevar a cumplimiento, que suele presentarse unido a erga, obras. No se traduce exactamente como llevar a cumplimiento, sino más
precisamente como completar, perfeccionar, de modo que teleion, unido a erga, se refiere a un perfeccionamiento acabado, a una planificación del obrar de Cristo, con su muerte en la cruz, consumación de la revelación y la comunicación que da vida. Ahora, su eclesía, con el mismo espíritu del novio, se convierte en discípulo, testigo y apóstol que refleja, multiplica y pare hijos para Yeshua. La eclesía en todo el mundo, con el poder y autoridad dado por Jehová a través de su espíritu, permanece por muchos siglos en el cumplimiento de esta promesa que comenzará con la Pascua, cuando Pedro y los discípulos bautizaron a 3,000 personas. Y lo vemos en Hechos capítulo 2, verso 41. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. En cuanto al pronóstico, tenemos entonces que continúa con los versos del 13 al 31, donde se manifiesta el obedecer por conocer el propósito de Yeshua del Padre. Yeshua promete, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Mateo capítulo 7, versos del 7 al 11, capítulo 18, verso 19, capítulo 21, verso 21, Marcos capítulo 16, versos del 17 al 18 y Primera de Juan capítulo 5, versos del 14 al 15. Para muchos pedir en el nombre de Yeshua simplemente significa pedir lo que quiera. En el nombre de Yeshua, amén. Una fórmula para terminar una oración, esperando que garantice la complicidad de Yeshua con sus deseos. Eso se aleja mucho de la intención de Yeshua. El emisario habla con la autoridad y poder de quien le manda. Funciona cuando se desarrolla una fuerte relación íntima con Yeshua, cuando se obedece y se acciona conforme a su voluntad. En el cumplimiento del propósito, tienes los recursos ilimitados del novio, así como su cobertura, guiado por el Ruaj HaKodesh, porque vives en entrega voluntaria sacrificial. Juan 14, 23 nos lo confirma. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. Más adelante, en el capítulo 15, Yeshua habla de sí mismo como la viña verdadera, en que los sarmientos deben permanecer para dar frutos, porque separados de él no pueden hacer nada. Es una relación que se debe cuidar, de dependencia en intimidad, para parir frutos espirituales. Cuidar en el hebreo 81-104 es llamar, es guardar, propiamente cercar alrededor como con espinos, proteger, tener algo presente, estimar, valorar. Se protege de amenazas externas. Puede traducirse por advertir, aguardar, atesorar, celebrar, conservar, considerar, cumplir, custodiar, ejercer, encargar, esperar, espiar, mantener, meditar, mirar, observar, preservar, reservar, velar, vigilar. Es un verbo que implica obediencia, guardar los caminos de Jehová, sus mandatos y preceptos en la relación de pacto. Se debe permanecer. Se muestra 7 veces en el capítulo. Para dar fruto, permanece 7 veces, indicando a su vez que ese fruto debe ser creciente y abundante a medida que aumenta la comunión constante y continua. Se puede dar fruto al 30, subiendo al 60, llegando al 100. En Juan capítulo 16 nos muestra la obra del Espíritu en los que obedecen, la alegría de recibir el Ruaj, que da revelación para actuar de acuerdo a la palabra y reflejar la verdad. Juan 16, del 8 al 13 nos dice, cuando venga Él, rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. ¿Qué pecado?
que no creyeron en mí. Quiere decir, erran en el blanco. ¿Qué camino de justicia? Mi partida hacia el Padre. Ustedes ya no me verán. Está pagada la deuda. ¿Qué juicio? El del príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Es una realidad cumplida en el pasado. Aún tengo muchas cosas que decirle, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Como portadores del Ruaj HaKodesh, caminamos en su verdad y voluntad. El propósito que recibió Yeshua se transmite en cada uno de los que le aman, haciéndonos uno con Él. Por último, en el capítulo 17 de Juan, se presenta la oración sacerdotal en la que Yeshua ora por su glorificación. En los versos del 1 al 5, ora por la gloria del Padre. Reconocimiento del Padre en el cumplimiento de su propósito por guardar su palabra. En los versos del 6 al 19, Yeshua ora por los discípulos consagrados que guardan su palabra, y en los versos del 20 al 26, Yeshua ora por la eclesía consagrada, mostrando que hay niveles de comunión. Juan 17, verso 1, verso 6 y el verso 20 nos dice: dicho esto, Jesús elevó los ojos al cielo y exclamó: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria a ti. He manifestado tu nombre a los hombres. Hablo de los que me diste, tomándolos del mundo. Eran tuyos y tú me los diste y han guardado tu palabra. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Gloria a Jehová. Continuamos con el control del pronóstico de este evangelio del día de hoy. Empezamos la vida de fe al creer en Yeshua. Por la relación en comunión íntima con Yeshua, hay la convicción para obedecer en todo su palabra. Primero, no podemos estar turbados, como inicia el capítulo, con pensamientos incorrectos, contrarios a los pensamientos del reino. Debemos creer y pensar en la verdad de la palabra de Jehová para actuar en amor conforme a ella, con la confianza plena en quien resucitó a Cristo de la muerte. Jehová, Padre bueno, da el respaldo a quien le obedece. Segundo, cultivar a diario la relación con el Padre Jehová, adorando en amor, que te lleva a obedecer, y en las pruebas, con el sufrimiento que implica vivir con pasión, apegado como sarmiento unido a la vid verdadera, Yeshua HaMashiach, para dar fruto abundante, sirviéndole de acuerdo a su voluntad. Tercero, perseverar en la confianza a la palabra de vida, con la certeza que el amado prepara morada para su novia y es el sacerdote seccional a cargo de la casa de Jehová, que clama por los suyos para que permanezcan eternamente a su lado. Los que le pertenecen reflejan su carácter, haciendo obras buenas, guiados por el Ruaj HaKodesh, en el propósito de multiplicación y extensión del reino, en la transmisión de la buena nueva de salvación. Así otros también pueden ser salvados para vivir la vida eterna en la habitación que prepara el amado para su novia santa. Cuarto, permanecer creciendo espiritualmente en la vida santificada, apartada y consagrada, recibida a través de la sangre del Mesías, abandonar todo pecado, incredulidad, infidelidad y rebeldía, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el pleno conocimiento de quién es el camino, la verdad y la vida, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Solo queda el juicio del fuego que devorará a los rebeldes, como nos lo dice Hebreos capítulo 10, del 26 al 28. Amén. Primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versos del 1 al 7. Diagnóstico. Hechos, considerados como la segunda parte y complemento del tercer evangelio de Lucas, que narra la misión de la primera eclesía, prolongación de la misión de Yeshua, obra ejecutada por el Ruaj HaKodesh, prometido y enviado por Cristo a sus seguidores, que es el alma de la misión,
llamado también los hechos del Evangelio del Ruach HaKodesh, el mismo espíritu que animó y sostuvo a las primeras comunidades cristianas, que sigue presente y operante en la Eclesía de hoy, impulsando, animando y confortando a los testigos del Evangelio de nuestros días. Hechos nos interpela con la misma llamada a la conversión y al seguimiento de Yeshua en fe, esperanza y amor para salvación, que nos trajo Yeshua con su muerte y resurrección por la obediencia a la palabra de Jehová. En el verso 1 dice: por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo queja de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. En estos versos trata del prejuicio que se tenía entre los hebreos y los paganos por el mayor cuidado de las viudas de los hebreos que las de los paganos. Eran más santas según ellos, habían discriminación legal más que amor, no dejando ser guiados por el Ruach HaKodesh en su comportamiento, porque no hay distinción entre los que obedecen. Jehová impone que todos sean tratados por igual, siendo Él el Padre de todo. Segunda de Corintios 5, 17, 18 nos lo dice Pablo así: toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. En los versos 2 y 3 dice: los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría, les confiaremos esta tarea. Se requerían 7 hombres para el servicio, que debían tener cualidades en adorar, obedecer a Jehová, para poder ser escogidos para servir. Independientemente donde se realice el servicio, deben ser escogidos entre los santificados y consagrados, que tengan el mismo espíritu de Jehová para servir en amor. Ya Tito nos lo dice en el capítulo 1, versos del 6 al 11. Deben ser hombres intachables, casados una sola vez. Es preciso que sus hijos sean creyentes y que no puedan ser acusados de mala conducta o de ser rebeldes, pues el supervisor u obispo, siendo el encargado de la casa de Dios, debe ser irreprensible. No debe ser autoritario, ni de mal genio, ni bebedor, ni peleador o que busque dinero. Al contrario, que practique la hospitalidad, que sea amigo del bien, hombre de buen juicio, justo, piadoso, dueño de sí mismo, que se atenga de la doctrina segura y sea capaz de predicar la sana enseñanza, y al mismo tiempo sepa rebatir a los que lo atacan, porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo entre los de origen judío. Hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy interesada cosas que no conviene y desconciertan a familias enteras. En los versos 4 al 6 de esta primera lectura continúa: mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Los apóstoles, que significa literalmente enviados, debían persistir en la oración intercesora y en el estudio y predicación de la palabra, para lo cual fueron instruidos en la gran comisión. Primera de Timoteo 2, del 1 al 7 nos dice: ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, sin distinción de personas, por los reyes y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda seguridad, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador,
pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo Jesús, que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Este es el mensaje del que Dios me ha hecho predicador y apóstol, y no miento, y es pura verdad. Enseño a las naciones en forma creíble y sin errores. Los discípulos trajeron 7 a los apóstoles, por quienes oraron y les impusieron las manos, todos de origen griego. Los griegos estaban inconformes con el servicio, por lo tanto, ellos mismos debían servir a los suyos. No se trata de que ellos tengan ganas de servir, se trata de quién cumple el requisito de acuerdo a la palabra de Jehová. Los nombres son: Esteban, proviene del griego Estefanos, es nombre masculino de origen griego. Felipe, del griego Filipos. Procoro, del griego prochoros, que significa líder de danza. Nicanor, del griego Nicanor, y significa victoria del hombre. Timón, nombre griego antiguo, deriva de Timoteo. Pármenas, del griego, que significa que queda, que es permanente, constante, fiel. Y Nicolás, que procede del griego antiguo Nicolaus. En 1 Timoteo 5, del 21 al 25, con respecto al servicio, nos dice: te pido insistentemente ante Dios, Cristo Jesús y los santos ángeles que observes estas reglas con imparcialidad, sin hacer diferencia. No impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. Consérvalos sin mancha. Hay personas cuyos pecados son notorios ante cualquier investigación. Los de otro, en cambio, solos después. Del mismo modo, las buenas acciones son notorias y si no lo son, no tardarán en descubrirse. Continuamos con el verso 7, complemento de la hermenéutica del día de hoy, que nos dice: la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Por servir de acuerdo al propósito para el cual fueron llamados, le permitió a los apóstoles continuar con sus responsabilidades. El conocimiento de la palabra de Jehová aumentaba por el poder del Ruach HaKodesh para dar cumplimiento a la palabra de Jehová, obedeciéndola. Se humillaron en reflejar el amor a Jehová y al prójimo. Por vivir en la palabra y obra, con la guía del Ruach HaKodesh, fructifica el número de salvados. Jehová da provisión de alimento espiritual y alimento físico. Los sacerdotes eran expertos en ofrecer sacrificios y ofrendas aceptables ante Jehová. Ahora llegan a la fe en la escucha de la buena nueva, recibiendo a Yeshua como sacrificio aceptable para la redención. Reciben el Cordero que quita el pecado del mundo para salvación y vida eterna. 1 Corintios 3, versos del 6 al 8 dice: yo planté, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. De modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega están en la misma situación, y Dios pagará a cada uno según su trabajo. En cuanto al pronóstico de esta lectura, continúa en los versos del 8 al 15 con el arresto de Esteban por el éxito de los apóstoles y el aumento de creyentes. Trajo la atención de miembros de las sinagogas que no fueron capaces de resistir la sabiduría que tenía. Su fidelidad lo llenó de dunamis, haciendo maravillas y grandes señales en el pueblo, enseñando la verdad confirmada por los milagros. A ejemplo de Yeshua, por vivir en la buena nueva, es acusado, perseguido y difamado, como lo vemos en el verso 3. Presentaron falsos testigos para hablar en contra de Esteban, diciendo que no guardaba la Torá, y testifica en contra de Yeshua. Como nos dice en Hechos 6, verso 14. Le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. Mentían y los miembros del Sanedrín sentaban las bases para presentar cargos en contra de Esteban.
Viendo su rostro, ven la unción del Ruach HaKodesh en su vida. Parecía un ángel, un enviado con una misión. Jehová le había dado la misión de testificar delante del Sanedrín, cumpliéndola con fidelidad, fundamento para una eternidad de bendición, como siervo fiel para Jehová, dándole la gloria al Padre, como se observa en el capítulo 7, con el discurso presentado, la historia sagrada de Israel, comenzando con la alianza de Dios con Abraham, pasando por las persecuciones contra los enviados de Jehová, señalado en Hechos capítulo 7, versos del 51 al 60. Ustedes son un pueblo de cabeza dura y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, pero que no la han cumplido. Al oír este reproche, se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha, y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. En cuanto al control del pronóstico, tenemos: el servidor es escogido porque adora y obedece al Padre. Vive una vida santificada, consagrada con el mismo espíritu de Jehová para servir en amor, guiado por el poder del Ruach HaKodesh, desprendiéndose de todas las tradiciones y culturas del mundo, viviendo en la cultura del reino de su gobierno. Por eso, primero, el servidor tiene que ser uno que está entrenado en amar, íntegro en sostener por largo tiempo los compromisos. No puede ser uno que en la primera confrontación retroceda y abandone, porque eso es lo que hace el mundo. A ejemplo de Yeshua, muere la carne para servir a un propósito dado por su autoridad, como nos dice Marcos 10 en su verso 45. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Segundo, al servir hay que dedicarse a la función que corresponde, respetando el logos y el rema de Jehová. No es donde tú quieres servir, es donde Jehová te pone que eres fructífero, porque no es la razón humana, sino el poder de Jehová que te respalda. El trabajo principal es cumplir lo que Jehová Dios ordena. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos del 12. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 12 y versos del 18 al 20 nos dice así Pablo: hay algo de lo que nos sentimos orgullosos. Nuestra conciencia nos asegura que los motivos de nuestra actuación en este mundo han sido de Dios, santos y sinceros, especialmente respecto a ustedes. No nos ha movido razones humanas, sino la gracia de Dios. Dios sabe que nuestro modo de proceder con ustedes no es sí y no, al igual que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, al que tanto yo como Silvano y Timoteo predicamos, no fue sí y no. En él no hubo más que un sí. En él todas las promesas de Dios han llegado a ser un sí. Y por eso precisamente decimos amén en su nombre cuando damos gracias a Dios. Tercero, en el servicio la atención es de adentro hacia afuera. No podemos demandar que otros atiendan a los nuestros. Esta es nuestra responsabilidad, comenzando con el clan familiar en servicio
el servicio que te corresponde hacer dentro del rol asumido dentro del clan, de acuerdo a la obediencia a tus autoridades físicas y espirituales, a los hermanos de fe, a toda la eclesía y a todos a quienes Jehová ordena el servicio en la transmisión de la buena nueva del reino para salvación. Cuarto, debes perseverar en las cualidades de los ungidos de Jehová, viviendo lleno de gracia y poder, fruto de una vida piadosa, por vivir en el temor de Jehová y en las obras de piedad. Es lo que te permite mantenerte firme ante cualquier circunstancia, prueba o tribulación, obedeciendo a Jehová y resistiendo al diablo. Ejemplo de Yeshua, los héroes de la fe, y Esteban, como lo muestra esta primera lectura del día de hoy, que puso en primer lugar obedecer a Jehová y no a los hombres. Amén. Segunda lectura, primera de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 9. Comenzamos con el diagnóstico. Pedro, hombre importante, líder y de influencia, testigo presencial de la pasión y gloria de Cristo, lo vemos en el capítulo 5, verso 1 de esta carta, cercano a la muerte, escribe una especie de testamento. Su argumento principal es la necesidad y el valor de la pasión del cristiano a ejemplo y en unión con Cristo. Fue escrita antes del año 67, fecha límite de su martirio, dirigida a los cristianos que sufrían la persecución de Nerón, comunidades que estaban experimentando una doble marginación, incomprensión de un ambiente hostil y aislamiento que les conducía a un estilo de vida cristiano, incompatible con el modo de vivir pagano. Les recuerda su identidad como pueblo de Jehová, como pueblo elegido y renacido para ser transformado y cumplir su misión, para que se mantengan firmes en medio de la tribulación, pongan su fe y esperanza en el futuro que les aguarda, herencia que no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse, reservada en el cielo, como lo dice en el capítulo 1, verso 4. No para que se desentiendan de los deberes de la vida presente, sino todo lo contrario, para mantenerse con una conducta intachable, vida de compromiso cristiano, sacerdocio santo, que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Jehová por medio de Jesucristo, como nos lo dice en el capítulo 2, verso 5. Comienza el capítulo 1, al renacer a una nueva vida, debe tener una conducta cristiana alimentada por la fe, custodiada por Jehová y animada por la esperanza. Estás en la gloria para vivir un estilo de vida de acuerdo al compromiso adquirido. En el capítulo 2 continúa con los versos del 1 al 3. Rechacen pues toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chisme. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? El discípulo debe pasar de buscar la leche espiritual no adulterada de la palabra de Jehová que alimenta a la comunidad de recién nacidos a la nueva naturaleza, como piedra preñada de resonancias bíblicas, piedra de cimiento, piedra angular, en la que se apoya el que cree por obedecer, piedra que es clave y remate del edificio, como nos lo dice Efesios capítulo 2, versos del 20 al 22. Están cimentados en el edificio, cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. Zacarías 4:10 también nos lo dice. El día en que se puso la primera piedra, les pareció ser una cosa sin importancia, pero ahora es una alegría para todos. Ustedes ver la piedra que corona el edificio en manos de Zorobabel. El verso 4 comienza diciendo: se han acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres, y que sin embargo es preciosa para Dios que la escogió. Renacidos de remanente no corruptible, personas escogidas, santas,
que tienen conexión con la piedra viviente Yeshua, se convierten en semejantes a Él por comprometerse con sus propósitos. Eres edificado como una casa espiritual, un templo. Es el poder de la nueva naturaleza por el Ruaj HaKodesh en amor, sirviendo para edificar. Aquí Pedro expone la naturaleza y la misión de la Eclesia, dividido en 4 sesiones. En la primera, la piedra que rechazaron los constructores. Lo vemos en Isaías, capítulo 8, versos del 13 al 15. Jehová de los ejércitos es el único a quien ustedes deben tener por santo, a quien deben temer y al que tendrán miedo. Él es un santuario para los 2 reinos de Israel, pero también es piedra donde se tropieza y roca que hace caer, y será como una red y una trampa para la gente de Jerusalén. Es ahí donde muchos tropezarán, caerán y se quebrarán, quedarán atrapados y presos. También nos lo dice el Salmo 118 en su verso 22. La misma piedra que los constructores habían rechazado ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos parece maravilloso. También lo expresa en el Nuevo Testamento con la parábola de los viñadores malvados que mataron a un servidor tras otro y al final mataron hasta el hijo. La nación de Israel se había negado a prestar atención a los profetas y los había perseguido, rebeldía que llegó a la propia muerte del Mesías. En Mateo capítulo 21, versos 42, en Marcos capítulo 12, verso 10, en Lucas capítulo 20, verso 17. Yeshua, la piedra angular principal que los poderes del mundo desecharon como inútil, pero Jehová la destinó para el lugar más honorable e importante del edificio de su reino en el mundo. Piedra angular del edificio de su reino, honorable por encima de todas. Continúa con el verso 5, nos dice, también ustedes como piedras vivas se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Y viene la segunda promesa que nos da el Señor de la Eclesia, la naturaleza de la Eclesia. Se compara al que obedece con una piedra viva que se une a la cabeza Yeshua, formando el templo espiritual en el que se incorporan nuevos obedientes, piedras vivas. Los que han decidido obedecer es sacerdocio santo. Tienen 2 características importantes. Primero, tienen acceso a Jehová y sus tareas. Consiste en llevar a Jehová a otras personas. En el Antiguo Testamento, este acceso a Jehová era el privilegio de los sacerdotes y especialmente el sumo sacerdote, quien era el único que podía entrar al lugar santísimo. Ahora, mediante Yeshua, el camino nuevo y vivo, el acceso a Jehová, es el privilegio de los que obedecen. La palabra latina para sacerdote es pontífice, que quiere decir constructor de puentes. El sacerdote es el que hace un puente o hace de puente para que otros puedan acudir a Jehová. El que obedece a Yeshua tiene el deber y el privilegio de traer a otros al Salvador, a quien ha conocido, le pertenece y le ama. También, como segundo, presenta ofrendas a Jehová como sacerdote. Bajo la antigua dispensación, las ofrendas que se presentaban eran sacrificios animales. Ahora los sacrificios son de su trabajo en espíritu y verdad, en adoración, obediencia y servicio. El que vive una nueva vida en Yeshua cumple Romanos 12:1. Le ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. Continúa esta lectura con los versos del 6 al 8, diciendo lo siguiente. Dice la Escritura, yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Ustedes, pues, que creen recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en la piedra angular, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer.
Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Se refiere a la profecía de Isaías 28:16. En vista de todo esto, el Señor Jehová les dice: yo mismo voy a colocar una piedra en Sión, una piedra escogida, una piedra angular de gran valor y firme. El que se apoya en ella no se moverá. Sión es pensar en el reino. Se nos ofrece a nosotros a Yeshua, y al que esté sobre Yeshua es el que obedece, cumpliendo sus mandatos, recibe honor y honra. Su misericordia nos lleva a no querer volver a pecar en rebeldía ni separados de él, para vivir ante su presencia por siempre. Pero para los desobedientes, para los rebeldes, separados de él, Yeshua es la piedra de tropiezo. Por no creer, no obedecer, no vivir en fidelidad, para ellos la piedra es repulsiva. Le aborrecen. No hay posición intermedia. Le amas o le odias. Vives en justicia o injusticia. Continúa con el verso 9, que es complemento de la ley de la hermenéutica del día de hoy. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí tenemos la tercera promesa para la eclesía, la gloria de la eclesía. Pedro cita aquí a Oseas 2, capítulo 2, versos del 1 al 2, versos 21 al 22 y el verso 25. Y los hijos de Israel serán tan numerosos como la arena del mar, que no pueden contarse ni medirse. Entonces, en vez de decirle, ustedes no son mi pueblo, les dirán, ustedes son los hijos del Dios vivo. Se reunirán los hijos de Judá y los de Israel bajo un solo jefe, y desbordarán los límites del país, porque el día de Israel será un gran día. Yo te desposaré para siempre. Justicia y rectitud nos unirán, junto con el amor y la ternura. Yo te desposaré con mutua fidelidad. Conocerás quién es Jehová, y diré, no, mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él me contestará, tú eres mi Dios. Como testigos es un llamado a salir de las tinieblas para entrar en la luz. Por conocer a Yeshua ahora no eres insignificante, sino representativo, porque la grandeza de una persona no depende de sí mismo, sino de lo que se le ha confiado. Es un llamado de la no misericordia a la misericordia, por vivir en el temor de Jehová. Ha descubierto el amor de Jehová y al prójimo. No vive para sí mismo, sino para uno superior. Ya no vive en miedo ni muerte, sino en vida y vida eterna. Y tenemos el cuarto punto de la promesa de la eclesía, la misión de la eclesía. Grandes promesas que Jehová hizo a su pueblo Israel se cumplen en la eclesía. El nuevo Israel, pueblo elegido por pacto. Jehová le ofreció a Israel una relación especial con él, pero ese pacto dependía de que Israel aceptara sus condiciones y guardara la ley, como nos dice en Éxodo capítulo 19, versos del 5 y 6. Ahora sí, ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propiedad personal entre todos los pueblos, siendo que toda la tierra es mía. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Esto dirás a los israelitas. Continuamos con el pronóstico de esta lectura. Culmina el capítulo con los versos del 10 al 25. Nos presenta la vocación cristiana y ejemplo de Cristo, viviendo santificados en la justicia, alejados de los malos deseos que hacen guerra al espíritu, para dar gloria a Jehová, permaneciendo firmes, grabando las palabras de Jehová para obrar conforme a ella. Solo obrando en el bien
se tapa la boca a los necios e ignorantes, como nos lo dice en el verso 15, con la fuerza del testimonio de la vida cristiana por obedecer, honrando a Jehová y a los hermanos, siendo la vocación de la Iglesia a ejemplo de la pasión de Cristo. Y nos lo reafirma en el capítulo 2, versos 21 y 25 de esta carta. Para esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo, y deben seguir sus huellas. Él no cometió pecado, ni en su boca se encontró engaño. Insultado no devolvía los insultos, y maltratado no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga justamente. Él cargó en su cuerpo con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que muertos a nuestros pecados empezáramos una vida santa. Y sus heridas nos han sanado, pues eran ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Continúa en el capítulo 4 diciendo, o exhortando a mantener la conducta santa agradable a Jehová, en contra de la corriente de este mundo que provoca la envidia de quienes se mantienen en corrupción, pecado y muerte. La nueva conducta en santidad que lleva a la muerte, como lo expresa en el verso 16. Si sufres por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse, sino que más bien debe dar gracias a Dios por llevar ese nombre. En el capítulo 5, Pedro se dirige a los responsables, a los cabezas, a los ancianos, a cuidar lo que Jehová les ha confiado, y a quienes están bajo su cobertura, a someterse a sus cabezas. Así nos los expresa en los versos del 4 al 8. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán en la gloria una corona que no se marchita, viviendo, como dice en el verso 6, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que llegado el momento, Él los levante, depositando en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y continuamos con el control del pronóstico de esta lectura. Jehová ofrece su señorío al pueblo de Israel. Para los que lo aceptan es santuario y salvación. Para los que le rechazan es juicio y condenación. Pedro habla de Yeshua como la piedra angular y sus discípulos que viven en la disciplina del reino como piedras vivas del edificio de una casa espiritual unida en él. Por ello, primero, la eclesía es escogida para privilegio en Yeshua y ofrecer una comunión nueva e íntima con Jehová para hacer la voluntad de Jehová, que conlleva a una responsabilidad, no para hacer tu propia voluntad, sino para hacer la voluntad del que envía por la transmisión de la buena nueva de salvación. Segundo, la eclesía es escogida para ser obediente a Jehová para su servicio. Este honor te hace siervo doulos de Jehová, privilegio que consiste en ser usado en el propósito de Jehová y solo puede ser usado cuando le rinde a Jehová la obediencia que él desea. Tercero, la eclesía es escogida para ser nación santa. Santo, agios, ser diferente a los demás. Esta diferencia consiste en que está consagrada a la voluntad y servicio de Jehová. Otras personas siguen las normas del mundo, pero para la eclesía las únicas normas son las de Jehová escritas en su palabra. No puede considerarse eclesía si no se obliga a ser diferente de todos los demás. Entonces, si eres diferente a los demás, alégrate. Cuarto, la eclesía es escogida para vivir en fe, en emuná, en fidelidad, porque sobre la fidelidad del que obedece, Yeshua edifica su eclesía. Se debe permanecer en Yeshua, porque solo se es parte del cuerpo de Cristo cuando como cuerpo se está sujeto a su cabeza, mediante la obediencia a su palabra de vida. Amén. Y para culminar la hermenéutica, vamos con el Salmo 33 en los versos 1 y 2, 4 y 5, versos 18 al 19.
La providencia de Jehová cuida al justo. Jehová tiene sus ojos puestos en los que le adoran, obedecen y sirven. Quienes están en Yeshua HaMashiach, quien es el camino, verdad y vida. No en todo, en los que le obedecen. Versos del 1 al 2. Bueno, festejen al Señor, pues los justos le deben alabar. Denle gracias tocando la guitarra y al son del arpa entónenle canciones. En los versos del 1 al 2 le damos gracias y festejamos que bueno es el Señor. El que alaba es uno que reconoce que su providencia depende de quien lo creó, su dueño y Señor. Un deseo de amarlo y ponerlo en primer lugar. Adora en espíritu y verdad, como nos lo dice Juan en su capítulo 4, versos 23 al 24. Adorar a Jehová produce un cántico nuevo, para siempre ofrecer lo mejor. En los versos del 4 al 5 dice el Salmo, pues recta es la palabra del Señor y verdad toda obra de sus manos. Él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su gracia. Jehová dice lo que quiere decir, su palabra es verdad, porque Él es la verdad, como nos dice Juan capítulo 14, verso 6. Su palabra es recta, es fiel, es fidedigna. Su verdad enfatiza su fidelidad. También agrega justicia, derecho y misericordia. El carácter de su palabra es el carácter de Jehová. Su palabra y obra son inseparables. En el verso 5 vemos que la justicia y la misericordia van juntas. En Jehová las dos son importantes. En la cruz de Cristo las dos encuentran su expresión más alta. La muerte de Yeshua HaMashiach satisface la justicia de Jehová, la justicia que Jehová requiere y provee misericordia al pecador que se arrepiente para volver al camino a la casa del líder, para hacer shema de su palabra que da vida. En su justicia se apiada, se ajusta a la ley divina, tiene misericordia, hacer en hebreo amor, es fiel, bondadoso y lleno de gracia, se apiada de los que no tienen revelación, dándole su palabra, la buena nueva de salvación, para que vuelvan al camino de su justicia. En los versos 18 y 19, el Salmo nos dice que es el complemento de estas lecturas en la hermenéutica del día de hoy. Está el ojo del Señor sobre los que le temen y sobre los que esperan en su amor, para arrancar sus vidas de la muerte y darles vida en momentos de hambruna. El temor de Jehová es tema prominente en los escritos sapiensales. Significa reverenciar, glorificar, obedecer a Jehová Dios. Jehová desea que todos los habitantes de la tierra tengan esta relación en comunión con Él. Los que le temen, le adoran, obedecen y sirven. Jehová arranca su vida de la tumba del pecado y de la muerte, lo que es tener un estómago vacío, para darles vida, y es tener un estómago lleno de su loco y rema. Hay una conexión, hambre con la justicia, con las leyes divinas. El que tiene hambre y sed es saciado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, nos dice Mateo en su capítulo 5, verso 6. Es una bienaventuranza fundamental. Tener hambre y sed de justicia es anhelar el gobierno de Jehová en nuestras vidas, como nos lo dice Mateo capítulo 6, verso 33, que nos lleva a desarraigar todo pecado por el poder del Ruach HaKodesh, para ser reflejo de Yeshua. Viviendo en santificación es estar bañados en el logo y el rema como novia sin mancha, sin arrugas sobre la cara, viviendo en la compañía de piadosos. Por ello, le urge llevar el mensaje de salvación a otros, esperando la gloriosa venida de Yeshua para que su justicia cubra toda la tierra, con la plena confianza que Jehová protege a los suyos. Quienes confían en Jehová son salvados. Su omnisciencia garantiza su juicio justo. Lo dice en este mismo salmo en los versos del 13 al 15. Mira el Señor de lo alto de los cielos
y contempla a los hijos de los hombres. Del lugar en que vive, está observando a todos los que habitan en la tierra. Él que solo formó sus corazones, Él que escudriña todas sus acciones. Jehová garantiza el cuidado de los justos. Esta metáfora del ojo de Jehová se usa en Deuteronomio capítulo 11, verso 12. De esta tierra cuida Jehová tu Dios, y sus ojos están constantemente puestos en ella, desde que comienza el año hasta que termina. En Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a los que le sirven de todo corazón. Pero has procedido neciamente en esta ocasión, y por eso de aquí en adelante tendrás guerra. Jehová cuida a lo suyo, les alimenta del lobo y del rema, para que tengan el estómago lleno y se preñen de la palabra de vida como piedras vivas, reproduzcan y proclamen su palabra y sus obras, idénticos a la piedra angular. Es la promesa y experiencia de los que obedecen. El estómago lleno de vida mediante su palabra, logos y rema, salva, como lo vemos en Santiago capítulo 1, verso 21. Edifica, como lo vemos en Colosenses capítulo 2, verso 7. Satisface, como nos lo muestra Juan en el capítulo 4, verso 14. Santifica, también lo vemos en Juan capítulo 17, verso 17. Fortalece, como nos lo muestra Romanos capítulo 4, verso 20. Habla, como nos lo dice Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Enseña, como lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15 y 16. Y ahora la conclusión de la hermenéutica del día de hoy. Primera de Juan capítulo 1, verso del 3 al 4 nos dice: lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. La Eclesía, como novia santa de Yeshua HaMashiach e hija de Jehová, tiene la misión de proclamar las excelencias del amado, como continuadora de la memoria de Yeshua, piedras vivas, replicadora y multiplicadora de la función apostólica. Como consagrada, vive practicando la instrucción de la palabra de Jehová, fuente de vida, por ser escogida para privilegio, obediencia y servicio, para gobernar junto al novio amado, con derecho al trono de Jehová, como Yeshua está en Jehová. Ya nos lo dice Efesios capítulo 2, verso 10. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Aunque muchos consideren que es una persona corriente por obedecer y transmitir fielmente la palabra de Jehová, la provisión del logos y rema en su obrar le habilita para hacer obras mayores que las de Yeshua en la transmisión y difusión de la buena nueva de salvación, por estar construyendo o constituyendo un reino de reyes, sacerdotes y una nación santa para el reino milenial y definitivo. La novia que le sirve a Yeshua, ejecutando el propósito de la gran comisión con pasión, guiada por el Ruaj HaKodesh, es llena de autoridad y poder para edificar el cuerpo de Cristo. Es a quien Yeshua HaMashiach le prepara habitación para que viva eternamente a su lado, y a quien viene a buscar para darle un sitial de honor en la Jerusalén celestial. Solo hay victoria para la Eclesía consagrada y santificada, que obedece con pasión el cumplimiento del propósito de la gran comisión. Amén, amén y amén. Bueno, preciosos, y ya culminada la hermenéutica del día de hoy, vamos a hacer una oración por todos aquellos que colaboran en el misterio con sus diezmos, con sus ofrendas, para que Jehová les retribuya en todo lo que dan a el Señor. Gracias, Padre amado, te alabamos y te bendecimos por cada uno de los que te sirven, Señor, en dar a tu reino para la extensión de la palabra, para que la palabra esté siempre en cada corazón, en todas las naciones,
para que lleve a más almas salvadas por tu nombre, Padre Santo, porque somos piedras preñadas de la palabra de vida y por eso ellos reconocen que en el ministerio se está llevando la palabra llena de vida para todos aquellos que Jehová quiere que lleguen. Gracias, Padre amado, por cada uno de esos ofrendantes que vienen ante ti con su amor, con toda su pasión, con todo el deseo de hacer crecer el reino. Que la luz de Cristo esté en sus corazones, que ellos sigan llenándose y preñándose de palabra de vida, porque estar llenos del logo y del rema, estar llenos de vida, que les da liberación, salvación, prosperidad, y no solamente a ellos, sino a quienes ellos enseñen y al que crean en la palabra que ellos lleven. Te alabamos, Padre Santo, por cada uno de ellos, para que sigan retumbando, Señor, para que sigan llenándose de tu amor, para la gloria del Padre bueno. Amén, amén y amén. Una vez culminada la hermenéutica, recuerda darle me gusta a este video de la hermenéutica, suscribirte al canal de los Mosqueteros de Jehová y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos que se suban al canal. Y recuerda compartir esta hermenéutica para que llegue a otros corazones y puedan salvar más almas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una palabra que quedó sembrada, pero necesita su cultivador. Préstale tus labios y verás el fruto del que da la vida por su creador. Hay una palabra que quedó sembrada, pero necesita su cultivador. Préstale tus labios y verás el fruto del que da la vida por su creador. Préstale tus labios a Cristo y dale tu vida, también dale tu vida también. El que de la nada te hizo, por cada talento da 100. Préstale tus labios a Cristo y dale tu vida, también dale tu vida también.